Bien, y estamos precisamente con Pedro Valdivia, ex jefe de la CIP de Carabineros, en el momento en que se habló también de los descolgados, una tesis que le trajo muchos problemas con el gobierno de turno. Pero la pregunta del día de hoy tiene que ver con lo que se maneja extraoficialmente, que ha sido divulgado en todos los medios de comunicación. ¿Se trata de lautaristas, sí o no, de acuerdo al modo de actuar y de la forma en que se han reunido también y las características que tienen en la historia de cada uno de ellos? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Karin. Bueno, se trata de lautaristas, eso no hay ninguna duda, los antecedentes están absolutamente claros, la gente está absolutamente identificada, nadie de ellos niega su pasado. Lo que está en duda de discusión cuál es el objetivo final de lo que ha ocurrido. Pero su pertenencia, sus técnicas y tácticas que emplearon, no solamente en este asalto, sino que en otros de características similares que han acontecido durante los últimos años, es lo que yo diría, a lo menos amerita un planteamiento más acabado, con análisis de inteligencia hacia dónde apunta toda esta situación. ¿Usted está de acuerdo con la afirmación del gobierno en cuanto a que estos sujetos no pueden ser calificados como lautaristas ahora, sino como delincuentes y criminales solamente? No, bueno, estoy absolutamente de acuerdo porque es la misma afirmación que yo personalmente, en la institución, en la parte de Carabineros que representaba, recibimos en el año 96, marzo del 96 justamente, cuando señalamos condiciones similares, o sea, acciones delictivas practicadas por descolgados. En aquella fecha se les puso el nombre de descolgados, o sea, habían participado en movimientos subversivos que no se justificaban en Chile, al igual como ocurre hoy día. O sea, hoy día nosotros no podríamos hablar en nuestro país ni de subversión ni de terrorismo, porque las condiciones no están dadas para eso. Y eso pero tampoco serían delincuentes comunes. Pero tampoco son delincuentes comunes, y ese es el punto central de lo que uno debería analizar. Pero para dejarlo claro, ¿estamos hablando de una rearticulación de una pequeña célula? A lo menos una pequeña célula donde 4 participantes pertenecen al mismo movimiento subversivo, que en este caso es la Fuerza Popular de Eso es extraño porque generalmente un ex lautarista, un ex descolgado, un descolgado participa, pero junto a delincuentes comunes en otros delitos similares. Aquí hay 3 por lo menos que pertenecen al Lautaro y hay un ex Mapu también. O sea, si nos remontamos a la historia, entre el año 91 y el año 95 hay una situación de descolgado de diferentes frentes. Parte del MIL, parte del frente particularmente, cuyo objetivo final fue la liberación de los presos de la cárcel de alta seguridad. Pero posterior al año 95, 96 y la década, fundamentalmente la época del año 2000, hay situaciones donde se denota la mano subversiva con una mezcla de narcotraficantes por una parte y con delincuentes comunes. Pero hoy día, y yo me atrevería a decir que es quizás el único caso patético donde sí efectivamente solamente son descolgados y solamente utilizando técnicas que no son utilizadas por los delincuentes comunes. Ahora, señor Valdivia, usted dice en una entrevista que si uno mira un poco hacia atrás, se da cuenta que está la presencia o la mano subversiva en todas partes. Últimamente hemos visto bombazos en las afueras de los bancos, el asalto al Four Points, que también ha sido nombrado por usted. ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva célula, tal cual usted la ha calificado? ¿Hay un fin solamente de obtener dinero o habría algunos otros intereses? Y se lo pregunto relacionado con las búsquedas que se están haciendo en la 9ª región, donde ha habido actos calificados como terroristas de parte de comuneros mapuches. Precisamente Quiduleo está siendo buscado en esa zona de Tirúa. Bueno, ahí yo diría que hay una... O sea, no lo podemos centralizar en lo que es la subversión propiamente tal con respecto a un gobierno establecido, porque hoy día, vuelvo a insistir, las condiciones no se dan y eso no es posible ni siquiera poderlo pensar. Pero lo que sí hay, y eso basta leer un poco las páginas de internet donde estas mismas gente, estos mismos autores, donde mucha gente de los que se denominan presos políticos que están actualmente en las cárceles, escriben aprovechando este medio, y uno se da cuenta de ese resentimiento social que hay por una parte, el desencuentro incluso con el propio gobierno de la Concertación, y obviamente contra las fuerzas policiales con las cuales hay un resentimiento ya desde la década del 80-90. O sea, si uno pudiera pensar, obviamente, que objetivos políticos en términos de los que tiene un movimiento subversivo a nivel mundial, como es cambiar una determinada situación, no existe. Pero sí hay detrás de ello una serie de manifestaciones que las hemos podido ver en esa serie de bombazos que tú has visto, que son aislados, pero que la gente, por ser aislados, no los coordina o no los piensa de la misma manera. Situaciones muy coyunturales, particularmente este año, lo que fue el Día del Combatiente, lo que fue el 11 de septiembre. O sea, son situaciones que nosotros hoy día, como sociedad en general, particularmente como gobierno yo creo, responsablemente no podríamos decir estos son delincuentes comunes y aquí no hay nada más. ¿Usted cree que Quiduleo podría estar siendo protegido en esa zona? Es bastante probable que sí, porque la historia de la situación que pasó con el pueblo mapuche, sea justa o no sea justa, que ya lleva varios años, se inicia con acciones de carácter subversivo. O sea, se inicia con encubrimiento, con mimetizaje, me acuerdo patéticamente, con
declaraciones públicas encapuchados, con fusiles atravesados. O sea, una serie de manifestaciones que son típicas señales de que parte del movimiento subversivo chileno, o probablemente, como también se ha analizado, extranjeros, hayan participado en ese movimiento y hoy día a lo mejor puede hacer una vuelta de mano en términos de protección. ¿Desde cuándo conoce usted a Juan Aliste o a cualquiera de los miembros de esta banda y qué se podría esperar de ellos ahora cuando se los persigue con los rostros incluso que han sido divulgados por la prensa? Bueno, Movimiento Lautaro, para la gente que estuvimos en Carabinero en unidades de investigación, particularmente Lautaro es conocido a contar del año 86-87, cuando empieza el Lautaro fuertemente en Chile. Y que lo diferencia notoriamente de lo que fue el Frente. El Frente tuvo un objetivo súper claro y que terminó justamente el año 90, que fue el derribamiento del gobierno, que finalmente terminó por la vía democrática. Pero curiosamente, lo que es el Movimiento Lautaro, más allá de los movimientos de políticas partidistas que tenían a finales del 80, como eran robos a vehículos repartidores, como eran asaltos particularmente o quema de las iglesias mormonas, del 90, o sea, en pleno gobierno democrático hasta el año 95, su objetivo fue la muerte de carabineros. Hay varios carabineros, no solamente el sargento Cárez, hay otro carabinero, el carabinero Jaime Pantoja, también en la Florida, todo casi sindicalizado en el sector sur de Santiago. De manera tal de que quienes participaron de este movimiento Juvenil Lautaro o del Lautaro posteriormente, difícilmente, aun cuando hayan estado sujetos a un tema de indultos, podrían haber tenido una rehabilitación que, a todas luces, por la ideología que ellas tienen, es imposible cambiar. O sea, yo diría de que la rehabilitación pasa porque esto es un tema de lucha de ideas y las ideas solamente se combaten con ideas mejores. Ahora, para terminar, y muy corto, por favor, ¿usted está de acuerdo con el indulto que se otorgó en su oportunidad? Por supuesto que no, porque la política de indulto, particularmente lo que pasa en países desarrollados, pasa por las penas cumplidas. La rehabilitación pasa por las penas cumplidas. Y los indultos, yo creo que nosotros como sociedad tenemos algunos errores cuando calificamos incluso, si tú te das cuenta, delitos menores. El delito menor, uno califica si el delito es menor o mayor. Uno sabe lo que le afecta a un delito. De manera tal de que sentarse detrás de un escritorio y proceder a un indulto en circunstancias que detrás de eso hay víctimas, hay viudas, hay niños chicos, particularmente con lo que pasa en Carabineros, yo creo que es un grave error como sociedad. Señor Valdivia, muchas gracias, que tenga un muy buen día. Gracias a usted. Bueno, vamos a revisar otras noticias, ¿sí? Porque ya son las 7 de la mañana con 35 minutos y les contamos que una insólita